Les saluda a su maestra Ana Carrillo. Bienvenido a todos ustedes. Les doy la bienvenida a esta clase de Propeniel, nuestra clase número 5 ya. Gracias a Dios. Si usted está viendo este video, lo felicito. Está perseverando, está peleando la buena batalla de la fe. Sé que en momentos se le van a presentar o puede haber pasado ya que se le han presentado obstáculos, porque usted está camino a una bendición. Usted tiene que tener entendimiento de que durante este tiempo usted está camino a una bendición en este tiempo de Propeniel, porque va a llegar a un Peniel en donde va a tener un encuentro con Dios, en donde su vida va a ser transformada, revolucionada, grandemente bendecida. Y es posible que se le presenten ciertas oposiciones, ciertos obstáculos en el camino. Pero mire qué bien, si usted ya está oyendo este video, si usted ya está frente a mí a través de su teléfono o su computador, significa que usted ya ha vencido la mitad del camino. Así que le animo a seguir echándole ganas, sígale poniendo todo de su esfuerzo para que usted complete su curso de Propeniel. Eso va a significar que usted va a llegar a su Peniel y va a representar un cambio grande en su vida. Les felicito, les animo una vez más. Yo sé que lo he repetido en cada video, pero es muy importante que usted no esté manejando ni esté haciendo alguna otra actividad, que usted tenga su televisor apagado, que usted esté con todos sus sentidos en lo que Dios nos va a impartir en este tiempo. Porque eso es lo que creemos, que esto no es un video, no es una clase, sino un tiempo en donde Dios va a impartir algo a nuestras vidas. Hay personas que van a ser sanadas, liberadas, restauradas, van a sentir la presencia de Dios desde estos videos, porque es lo que hemos orado y porque le creemos a Dios que Él cumple su propósito, que Él nos tiene aquí por un propósito y que usted está viendo este video por un propósito. Así que acompáñenme a orar para dar comienzo a nuestra clase. Padre, en el nombre de Jesús, pongo en tus manos esta clase, Señor. Toma tú el control de cada palabra, Dios. Que este tiempo cumpla su propósito, Señor. Prepara a cada penielista para su encuentro contigo, Señor, en ese Peniel. Prepara su corazón, su mente, sus 5 sentidos, Señor. Quita todo lo que le estorbe en su mente. Quita todo argumento, todo temor, toda religiosidad, aún la rebeldía, Padre. Quita todo lo que pueda estar estorbando, Señor, y prepara corazones. Abre el entendimiento de estas personas que están frente a mí en esta hora. Señor, toma control. Sé tú impartiendo en este tiempo, Espíritu Santo. Y te pido, si alguno está en enfermedad, tú le sanas. Si alguno está en desánimo, tú le inyectas entusiasmo, Padre. Si alguno está con cargas emocionales o en amargura, tú les das tu paz, Padre. Yo declaro todo esto, Señor, y sé que tú lo haces. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a empezar entonces con la clase número 5, que se llama Victoria Emocional en Cristo, y como lo mencioné, pues este es su curso de Propeniel. Así que vamos a comenzar. Mire, cada tema que le hemos estado impartiendo son 8 temas en total que le preparan antes de llegar a su Peniel. Cada tema tiene un propósito diferente, tiene el propósito de encaminarlo a uno de los temas del Peniel. Cada tema de Propeniel se une, se conecta o lo prepara a uno de los temas del Peniel. Algunos en general, a que usted reciba toda la bendición que Dios le tiene para el Peniel. Este tema en especial se enfoca o se conecta con el tema de la sanidad interior. Es decir, para que usted reciba sanidad en su alma, sanidad interior en su Peniel, cuando llegue ese tiempo de impartición en donde Dios se mueve y se adentra en las personas para sanar heridas de su infancia, de su juventud o aún de su edad adulta,
vamos a empezar desde hoy. Por eso hemos dicho que el peniel comienza en propeniel, porque ya desde hoy yo sé que Dios va a comenzar a prepararte o a sanarte incluso de cosas que has estado arrastrando, con las que has estado viviendo, cosas que has cargado en tu vida. Y lo que quiero decirle primeramente es que para tener victoria emocional, para tener victoria en nuestra área emocional, sentimental, almática, es importante y es necesario que entiendas que el perdón debe ser parte de tu vida. Tú debes ser una persona que practica el perdón, tanto que lo da como que lo recibe cuando se le pide perdón. El perdón es una de las claves más importantes para poder tener victoria sobre nuestra vida sentimental. Todos somos por naturaleza seres sociables, pero también somos seres propensos a las ofensas y a las heridas emocionales. Por supuesto, por el puro hecho de tener que tratar con personas a nuestro alrededor, por el puro hecho de ser personas que socializamos, estamos expuestos para ser ofendidos y para ser lastimados. Muchas veces, cabe decirlo, no es verdaderamente la intención de la otra persona en muchas ocasiones, pero de que la ofensa llega, de que la ofensa nos alcanza, de que somos heridos y seremos heridos a través de la vida. Creo que lo importante aquí no es el entender y el recibir o el resignarnos a que nos van a ofender muchas veces y a que vamos a ser heridos, traicionados, lastimados. No es el punto, sino el punto es ¿qué haces tú con esas heridas? ¿O qué has hecho tú con esas heridas, con esas traiciones que te ha tocado experimentar, con aquel abuso, con aquella palabra ofensiva que recibiste de quien menos te lo esperabas, con aquella violación, con aquella palabra hiriente? ¿Qué has hecho tú? ¿Cómo has vivido tu vida después de esa experiencia? Esto te va a ayudar, y yo se los he mencionado muchas veces, te va a ayudar no solamente para prepararte para recibir sanidad en tu peniel, y que cuando el médico de médicos llegue, cuando llegue ese momento, el que él viene con su bálsamo de sanidad y comienza a sanar heridas, tú estés listo, pero también te va a ayudar para empezar a vivir una vida nueva a partir de hoy, porque al escuchar esto tú vas a cambiar tu mentalidad respecto a todo esto. Tú tienes que saber cómo lidiar con las ofensas y las heridas y tienes que analizar cómo lo has hecho hasta hoy. Dice Santiago 3:2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Fíjese nada más, Santiago 3:2. Todos ofendemos muchas veces. Todos ofendemos muchas veces, sea voluntaria o involuntariamente. No hay nadie que se escape de ofender a las otras personas. Pero también, y asimismo, no hay personas que se puedan escapar de ser ofendidas por alguien más. Es decir, todos ofendemos y todos en algún momento hemos de recibir alguna ofensa. Debido a esta situación y para poder mantener nuestra sanidad interior, debemos predisponernos a vivir una vida de perdón. El perdón es muy importante en tu vida. Tú tienes que aprender a vivir una vida de perdón. Tienes que ser alguien que practica fácilmente el perdón, que lo otorga y que lo recibe. En una ocasión, Pedro le preguntó a Jesús, el apóstol Pedro, en Mateo 18. Si usted está ahí, como le recomendé, sentadito en alguna mesita, tome nota de esta cita. Mateo 18, 21, Pedro le preguntó a Jesús. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, y allí comienza Jesús a describirle una parábola sobre un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Dice aquí, Jesús le empezó a decir a Pedro, por lo cual el reino de los cielos es semejante
a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Jesús les enseñaba de esta manera. Jesús les enseñaba con ilustraciones. Y aquí podemos ver en Mateo 18, después de la pregunta que Pedro le hace a Jesús, podemos ver esta historia en donde un rey le perdona a uno de sus siervos 10,000 talentos. Obviamente el siervo le clamó y le pidió tiempo para pagar y el rey le perdona esa deuda, pero una vez que ese que fue perdonado sale de ahí, se encuentra él con un deudor, alguien que a él le debía muchísimo menos de lo que a él le habían perdonado. Y esa persona que a él le debía muchísimo menos de lo que a él le habían perdonado, le pedía tiempo para pagar. No es que no quería pagarle, solo le decía, dame paciencia, tenme paciencia, yo te lo pagaré todo. Mas sin embargo podemos ver que a quien le perdonaron una deuda tan grande, él no pudo perdonar esa pequeña deuda. Y dice la palabra que ordenó, dice no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Entonces por ahí se dieron cuenta y fueron a notificarle al rey y le dijeron todo lo que había pasado y el rey se molestó y lo volvió a traer de vuelta. Lo volvió a traer de vuelta y le dijo, siendo que yo te perdoné, ¿no debiste tú también perdonar? Entonces él retiró la concesión que le había dado de liberarlo de esa deuda y entonces sí, aquí dice, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también, dice esta escritura en el último versículo, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Poderoso, poderoso y más claro no podía estar explicado. Nuestro Señor Jesús es un experto en explicarnos las cosas de una manera que no nos quede duda, ¿verdad? Aquí nos está enseñando con la palabra que nuestro Padre Celestial Dios hará con nosotros. Si nosotros no perdonamos de corazón, dice, de corazón, o sea, no es un perdón que vas a otorgar a la ligera, ni superficialmente, ni sin sentirlo. Tú tienes que perdonar de corazón para que tu Padre Celestial Dios te perdone a ti cada ofensa. Por eso comenzamos leyendo, todos ofendemos muchas veces. Por si estás pensando, pero es que yo no he hecho nada, yo no le he hecho esto, para que no pienses nada de eso, porque de alguna manera todos ofendemos, todos tenemos deuda a la que quisiéramos que Dios nos perdone. De la misma manera tenemos que tomar la decisión de perdonar. Esta escritura nos hace esa ilustración. Dios es aquel que nos ha perdonado una gran deuda. Como a ese siervo que debía los 10,000 talentos. Dios nos ha perdonado una deuda muy grande. Esos 10,000 talentos equivalen a 126,000 kilos de plata. Era una deuda muy grande. Y yo creo que ni siquiera, ni todo el oro del mundo, o sería difícil cuantificar en monedas la deuda que tenemos con Dios por nuestro pecado, por nuestras fallas, por nuestras ofensas. Porque hemos ofendido a Dios directamente, pero al ofender a un hermano, al fallarle a un hermano, también le fallamos a Dios. Al ofender a un hermano, también ofendemos a Dios. Para Dios esta área es muy importante. Es tan importante que Él en una escritura, Él nos dice que cuando tú lleves tus ofrendas al altar, si camino al altar te recuerdas que algún hermano tuyo está herido, está ofendido, dejes tus ofrendas ahí. Es interesante porque no dice llega al altar, entrega tu ofrenda y luego vas y te pones a cuentas. Dice, espérame, detente ahí donde estás, deposita ahí, deja ahí tus ofrendas y ve y ponte a cuentas con esa persona y luego ya vienes y me presentas estas ofrendas. De alguna manera Dios nos enseña, prefiero que estés a cuentas con tus hermanos, prefiero que pidas perdón al que ofendiste, al que agrediste, al que robaste, al que traicionaste, al que mentiste, al que violaste.
Prefiero que estés a cuentas y que pidas perdón y recibas el perdón también de aquel que te haya ofendido. El perdón tiene que ser tanto otorgado como recibido cuando alguien te pida perdón. Entonces esta escritura nos enseña la importancia del perdón. Si no perdonamos, dice claramente al final, si no perdonamos a nuestro prójimo, seremos entregados a los verdugos según la palabra de Dios. Y no es que quiero darte un mensaje equivocado, es una alerta, prepárate, decide perdonar, escudriña, analízate, escanéate, sería la palabra correcta. Hazte un escaneo, a ver en qué áreas o con quién persona a lo largo de tu vida has abrigado ofensas, has acumulado ofensas, heridas, y tú necesitas aprender a perdonar a esas personas, porque una persona que no perdona es atormentada por los celos, la envidia, el resentimiento, el rencor, la amargura y hasta las enfermedades físicas. Luego vemos por qué no hay esa sanidad a través de los medicamentos. ¿Por qué va al médico y el médico no le encuentra nada? Y aparentemente está ahí la enfermedad. Solo seremos librados de los atormentadores hasta que perdonemos al prójimo las ofensas que nos haya hecho. Este tema es muy importante. Yo le pido a Dios que te revele la importancia del perdón. La pregunta no sería si hemos ofendido a alguien o si alguien nos ha ofendido. La pregunta es, ¿seremos lo suficientemente humildes y sensibles como para reconocer que todos hemos ofendido a Dios y a alguien más de los que están a nuestro alrededor? Otra pregunta sería, ¿perdonaremos a nuestro prójimo sus ofensas? Esto es como algo para que cada uno reflexione. Cada uno tiene que reflexionar si va a perdonar, si puede creer que se cree capaz de tomar la decisión de perdonar. Cada uno tiene que reflexionar si será lo suficientemente humilde para reconocer que ha fallado. Es que de ahí parte el poder otorgar el perdón. El que no otorga el perdón es porque no siente que él ha fallado, siente que el otro es el que falló. Por eso es importante entender que si nosotros ofendimos y queremos el perdón, también aquel que nos ofendió está deseando tu perdón y es donde tú debes de considerar otorgarlo. Marcos 11:25 dice, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Esta escritura es clarísima. Dice, si tú cuando estés orando, perdona. Increíble, cuando estés orando, perdona. Para que también tu Padre te perdone. Y si tú no perdonas, tu Padre no te perdonará tampoco tus ofensas. Interesante. Lucas 6:37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Otra vez, la palabra de Dios remarcando, si tú perdonas, vas a ser perdonado. El perdón es el camino hacia la victoria en el área de las emociones. De hecho, este tema se debería de llamar así, y de hecho sí es el subtítulo, el subtema, el perdón. Una de las bendiciones de asistir a un Peniel es la sanidad del alma, lo había mencionado. Este tema te prepara y te direcciona hacia ello. Para esto debemos aprender a guardar el corazón. Tú tienes que ser una persona que sabe guardar su corazón. Si tú quieres tener victoria emocional, si tú quieres ser sano emocionalmente, lee Proverbios 4:23, que dice lo siguiente. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Usted debe guardar su corazón de la ofensa, de la ira, de los deseos de venganza. Para ser sano, usted tiene que seguir pasos que le voy a mostrar ahora para conquistar la victoria en sus emociones. Es que debo decirle, usted debe pararse encima de su área emocional, no sus emociones controlarlo a usted. Usted debe pararse encima de las emociones, los sentimientos, no los sentimientos controlarlo a usted. Imagínese a alguien controlado por los sentimientos. Imagínese si hoy se siente triste y deprimido y tiene que trabajar.
Se va a quedar en cama porque a usted lo controlan los sentimientos. Pero imagínese si usted es aquel que se para encima de los sentimientos. Entonces usted va a poder irse a trabajar aunque se haya sentido en la mañana afectado emocionalmente. O recibe una noticia, o recibe alguna ofensa. O sea, usted tiene que aprender a conquistar esa área, ser alguien sano, tener sanidad en su alma, sanidad interior. Para sanar cuando ya fuimos heridos, cuando ya pasamos por cosas, que es el punto en el que creo que está usted ahora que me está escuchando, lo primero que tiene que hacer es identificar la herida, qué es lo que está doliendo, qué es lo que está ahí supurando pues lo hablamos de una manera por ilustrar, pero estoy hablando en el área sentimental, almática. Lo que tiene que hacer enseguida es identificar la raíz de esa herida. Cada persona tiene que identificar cómo fue que llegó a ese estado de amargura, cómo fue que llegó a ese estado de dolor, de sentirse menos, de sentirse triste, de angustia. Usted tiene que querer ser sano también, porque estamos tratando de llevarlo por un proceso para que usted sea sano, pero usted necesita desear esa sanidad. Aunque no lo crea, hay personas que no quieren sanar de sus heridas. Se han acostumbrado a vivir amargadas. Eso ya es parte de su esencia y piensan que está bien así. Incluso aunque lo conecten o no con esa experiencia. Algunos ni siquiera se dan cuenta que están amargados. Algunos saben que están amargados y saben por qué, de dónde vino esa amargura. Pero piensan que así se puede quedar la situación porque al fin y al cabo esa fue su experiencia. Así le pasó. Pero yo le quiero decir que no tiene que ser así. Si tú permites que Dios te ayude a ser pasado por este proceso para que sanes esas heridas, esa amargura se va a ir. La amargura viene como fruto de ese rencor, de ese odio, de ese dolor, de ese deseo de venganza, de esos celos, de esa envidia, todo eso que se genera interiormente. Pero hay victoria, por eso hemos llamado a este tema victoria emocional, porque tú vas a conquistar la victoria sobre tus emociones. Necesitas querer pagar el precio de alcanzar esta victoria. El precio es soltar el enojo, tomar la decisión de perdonar al que te hirió, al que te ofendió, a ese amigo con el que invertiste para un negocio y se robó todo, te dejó sin nada. Tú tienes que decidir perdonarlo, soltarlo. A esa mujer que te traicionó, te dejó y se fue con otro varón, o al revés. Esa mujer, a ese varón que se fue y te dejó a ti como mujer sola, con tu familia, con tus hijos, tienes que soltar y perdonar. A ese padre que te abandonó de pequeño, a esa madre que no cuidó de ti por estar trabajando. Tantos ejemplos que podríamos poner. Tantos ejemplos que podríamos usar como una excusa para estar como estamos ahora. Pero yo te quiero decir, no hay excusa para estar como estás ahora. Tú tienes frente a ti la oportunidad de sanar, de ser libre. Tú tienes que identificar y seguir estos pasos. Soltar a tu agresor, soltar a tu ofensor, soltar lo que sientes, lo que te hizo sentir, esa traición, ese abuso, esa violación, esa ofensa, y renunciar a la causa y al efecto de la herida del alma. Aquí es donde tú tienes que soltar esas ofensas, tienes que soltar a ese que te agredió, tienes que soltar la situación como pasó, tienes que soltar lo que te hizo sentir, tienes que renunciar a todo eso. Es una decisión. Y finalmente perdonar. Perdona. Una vez que ya identificaste, sí, es que yo estoy en amargura porque de niña me violaron, me abusaron, me traicionaron, lo que sea que hayas vivido. Es que pueden ser miles de ejemplos, miles de situaciones diferentes. Quizás he mencionado alguna que te haya pasado a ti, quizás no. Pero parte de lo que hemos estado orando y lo que vamos a estar orando en el Peniel es que Dios te muestre cuál fue la experiencia que transformó tu carácter. ¿Cuál fue la experiencia que te marcó y te convirtió en esa persona amargada, rencorosa, iracunda, quejumbrosa, que nadie quiere estar a su alrededor?
Hubo algo que pasó. Y eso Dios te lo va a mostrar. Dios te va a mostrar por qué te dolió tanto, quién fue quien lo hizo, cuándo fue que lo hizo. Pero recuerda, entra un trabajo que tú también necesitas hacer. Necesitas desear que Dios te sane. Necesitas querer soltar eso, soltar a la persona. Necesitas perdonar. Necesitas perdonar. Tú debes perdonar por obediencia, aunque no lo sientas. Muchas veces decimos, es que fue muy grande la herida, tú no sabes lo que estás hablando, yo no puedo perdonar. No es que puedas o no, por obediencia tienes que perdonar, porque Dios lo manda. Tienes que perdonar por inteligencia. O sea, si eres poquito inteligente, vas a entender que al perdonar ese agresor, al perdonar esa persona, tú vas a ser libre de muchas cosas. Lo vas a liberar a él, pero tú vas a ser libre también de muchas cosas que has estado cargando. Tú tienes que perdonar por sabiduría. Perdonar a la manera de Dios, es decir, de corazón. Entregándole a Dios esa persona, entregándole a Dios toda esa situación que viviste. Este tiempo que te resta de aquí al Peniel, debes de estar orando y pidiéndole a Dios que te muestre todas estas cosas. Dile, muéstrame, Señor, si hay heridas, muéstrame la raíz, muéstrame, Señor, a quién tengo que soltar, qué tengo que soltar, qué experiencia tengo que entregarte, qué enojo o cuál enojo tengo por aquella experiencia, cuál reacción tuve, qué es lo que he estado haciendo mal, que Dios te prepare para tu sanidad. Vamos a tomar un tiempo para orar ahí donde estás. Yo estoy por terminar, pero esta parte es muy importante. Tú tienes que pedirle primero perdón a Dios por todas tus ofensas. Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos y quiero que ores de esta manera y dile, Señor Jesús, te pido perdón por todas las ofensas que yo he cometido contra ti y contra los que están a mi alrededor. De todo corazón yo también perdono. Repite estas palabras. Si tú me estás oyendo tras de esta cámara, en este teléfono, en esta computadora donde te sentaste, pide perdón a Dios y dile, yo te pido que me perdones y pido perdón, te pido y perdono a todos los que hayan hecho algo malo en contra mía. Ayúdame para perdonarlos de todo corazón. Sana mis heridas, Señor. Sana mis heridas. Señor, en el nombre de Jesús yo oro, Padre, para que tú lleves al perdón a cada persona que está escuchando este video, Señor. Muéstrales a quién deben perdonar, Señor, y que puedan perdonar. Ayúdales a tomar la decisión de perdonar, Señor, en el nombre de Jesús, y de pedir perdón también. Si hay personas a quien han ofendido y Dios les muestra, ustedes van y piden perdón, echan una llamada, envían un texto, pero usted pida perdón también. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido que les muestres las ofensas que les han herido desde pequeños, en su juventud y aún en su presente cercano. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, que así sea. En el nombre de Jesús miramos a la cruz de Cristo. Yo quiero animarles, vean conmigo en su mente, visualice la cruz de Cristo. En ella Jesús llevó nuestros pecados y perdonó nuestras ofensas. Gracias, Señor, por haber ido a esa cruz cuando debía haber sido yo, Padre. Gracias por haber ido a esa cruz, Padre. En el nombre de Jesús, trae sanidad. Comienza a sanar, Padre, corazones heridos. En el nombre de Jesús, quita esa amargura, Padre. Liberta, quita ese odio, quita ese rencor, ese resentimiento, ese deseo de venganza, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, yo declaro que tú derramas tu amor sobre cada persona que está oyendo este video. Derramas de tu amor y ese bálsamo de amor sana heridas en esta hora. Y en el nombre de Jesús recibes la paz de Cristo ahora. Yo desato la paz de Cristo sobre tu vida y declaro en el nombre de Jesús que tú estás comenzando ya a ser sanado. Tu proceso de sanidad ha comenzado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Yo quiero felicitarles por haberse quedado hasta el final de este video. Yo sé que Dios tiene algo especial para usted en su Peniel. Este tiempo de hoy fue una preparación. Dios le va a llevar a un proceso más profundo en su Peniel. Y recuerde que en cada clase memorizamos un texto bíblico. La cita para memorizar en esta ocasión va a ser Lucas 6:37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados.
esta es la tarea, memorizar este texto bíblico, Lucas 6:37. Y con eso yo les voy a dejar y les espero en la próxima clase de Propeniel, y vayan organizando su día de Peniel según la fecha y el horario que se les ha indicado. Vaya pidiendo a Dios que le acomode todas las cosas, el permiso en el trabajo, el cuidado de los hijos. Prepárese, proyéctese, no acepte compromisos, no acepte invitaciones ese día. Usted ya tiene una cita con Dios. Esta cita para el Peniel no es con el hombre, ni es un plan del hombre. Es un plan divino para bendecir su vida, para hacerle libre y, como vimos hoy, para sanarle de toda herida en su alma. Así que siga orando y siga con su visión puesta en este Peniel, y estaremos orando también por ustedes para que ustedes reciban todo lo que Dios tiene preparados para ustedes en el Peniel próximo. Así que nos vemos en la próxima clase y muchas gracias a todos por su atención.